prepararnos para la otra vida. Supongamos que en esta vida usted dure 100 años y después se muera, se vaya con el Señor. Aunque viva 100 años, ¿cómo usted puede comparar 100 años con una eternidad? Entonces, la iglesia y el ministerio debe tener un balance. Tenemos que predicar para inspirar, alentar, preparar a la gente para que vivan bien esta vida. Nada en contra de eso. Pero tenemos que balancear el acto, también predicando para preparar a la gente para la otra vida, que es más larga que esta. Pero mira, lo que sucede en estos días ya fue profetizado por aquel gran apóstol que le escribió a Timoteo. El capítulo 4 de su segunda carta le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿A quién usted oye hablando hoy o predicando de que viene un juicio de vivos y muertos cuando el reino de Dios se manifieste? Otra versión lo dice en esta forma, el primer verso: cuando Jesucristo regrese como rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Así que ante Dios y Jesucristo te ordeno. Te ordeno. Allá le dice, en la versión nuestra dice, te encarezco. ¿Y qué es lo que Pablo le estaba encareciendo o le estaba ordenando a este pastor joven Timoteo? Verso 2: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En esta otra versión que estoy usando, que se llama Palabra de Dios para Todos, así se traduce el verso 2: yo te ordeno que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho. Oye, corrígelos cuando se equivocan y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Imagínate lo que dice esta versión: muéstrale lo malo que han hecho. Corrígelos cuando se equivocan, pero también anímalos. O sea, no podemos estar todo el tiempo animando e inspirando sin corregir y sin decirle a la gente lo malo que están haciendo. Enseña siempre con mucha paciencia. ¿Por qué razón? Dice el verso 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. La palabra comezón de oír son, en inglés es itching ears. La palabra itching ears, comezón de oír, indica oídos que quieren que le hagan cosquilla. O sea, oídos que quieren que le hagan cosquilla es una frase que significa oídos que quieren, o sea, oír lo que les gusta. Estamos en ese tiempo. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta otra versión lo rinde en esta forma: porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Le dice Pablo en el verso 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A las fábulas. ¿Qué es una fábula? Es una historia falsa, es una fantasía. Dice esta otra versión, dice: la gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Pero entonces a Timoteo se le dice: pero no pierdas la calma, soportas
los sufrimientos y dedícate a contar la buena noticia y a cumplir los deberes de un siervo de Dios. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, o sea, predica el evangelio, cumple tu ministerio. Y cumplir el ministerio es predicar la palabra de Dios tal y como está. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo. Me paro aquí con temor y gran temblor, sabiendo, Señor, la gran responsabilidad que tú pones en tus siervos, los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, de traer la palabra del cielo a esta generación. Esta generación más que ninguna otra necesita una palabra profética. Levante las manos al cielo y diga que usted abre su corazón. Aleluya. Queremos que Dios nos hable y que Dios nos prepare para la hora que viene, en el nombre del Señor. Vamos a 1 Pedro 4:7. Vamos a leer algunos versos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el verso 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Mañana yo regreso a Panamá. Y yo no sé si lo vuelvo a ver. No me miren así. No me voy a morir. Ustedes tampoco. Pero ¿y qué si Cristo viene? Nos vamos a ver en un lugar mejor. Nos encontramos en el aire. Aleluya. Algunos tienen miedo. Yo creía que la venida de Jesús era un momento de gozo, de regocijo. Esa no es la actitud de un pueblo que ama a Jesús. ¿Sabe qué indica eso? Lo pegados que estamos a esta tierra. Y queremos que Cristo venga cuando nosotros querramos. Hasta que yo haga esto, hasta que consiga esto, hasta que case a los hijos. Entonces Jesús nunca, si Jesús iba a esperar que todo el mundo esté de acuerdo para que Él venga, Él nunca viniera. Él va a venir cuando tiene que venir. Mi tema en esta noche, en esta tarde, se acerca el fin. ¿Qué hacemos? Y hay un consejo de este apóstol, de simplemente 5 cosas que debemos hacer para enfrentar estos días. No hay que ser demasiado espiritual para saber que este mundo no aguanta más en la forma que va. No hay que ser ni evangélico ni leer la Biblia. Aún los que no se suscriben a esta fe cristiana que nosotros tenemos están muy preocupados por el curso que está siguiendo esta sociedad. El tiempo está fuera de control. Los gobiernos están fuera de control. Hay incertidumbre política, moral, económica, militar. No hay valores fijos. Hoy no hay valores fijos en la sociedad y casi tampoco en la iglesia. Hoy a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Todo tipo de orden social, moral, político, económico ha sido trastornado. Y esto es resultado de que se ha sacado a Dios y a sus leyes
de los fundamentos de nuestra sociedad. Pero dice un salmo: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Pues el justo verdadero no se va a dejar llevar por la corriente de este mundo para complacer el mundo o para ser aceptado por el mundo, y también eso incluye la iglesia, sino que el justo verdadero y la iglesia verdadera va a mantenerse en el fundamento. Que lo destruye el mundo, pero la iglesia no puede destruirlo, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Solo la iglesia. ¿Cuál iglesia? No cualquier iglesia. La iglesia bíblica y espiritual, porque hay iglesias que no son bíblicas y tampoco son espirituales. Si tú no aceptas la moral bíblica, tú no eres una iglesia bíblica. Si tú no aceptas la moral de los 10 mandamientos, tú no eres una iglesia bíblica. Si tú no aceptas que el aborto es un crimen y el homosexualismo es una aberración moral, tú no eres. Si tú no crees en el nacimiento virginal de Jesús, si tú no crees que la sangre nos limpia todo pecado, tú no eres un cristiano o iglesia bíblica. Pero yo estoy hablando de algo más, una iglesia bíblica y espiritual. Espiritual indica una iglesia en el poder del Espíritu Santo. Se va a necesitar el poder del Espíritu Santo. La iglesia o el creyente que sea bíblico y espiritual tendrá la respuesta, como nadie más, para vivir en estos últimos días antes del fin de todas las cosas. Pedro, como un apóstol y un profeta, nos está profetizando y nos dice: el fin de todas las cosas se acerca. Y nos da una instrucción: sean sobrios, sean templados y velen en oración. Otra versión nos dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Indicando esto, no es coincidencia que la primera cosa que el apóstol Pedro nos aconseja o nos manda, nos ordena, es que para enfrentarnos al fin de todas las cosas, lo primero que tenemos que hacer es disciplinados en oración. Diga conmigo: disciplinados en oración. Si usted no ora, usted está frito, está confundido, no va a poder oír a Dios. Una de las cosas que se me ha hecho más patente en este año es: Señor, cada mañana yo quiero oírte. Yo quiero afinar mi oído, yo quiero oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eso no viene sin oración. No sucede viendo. Dios no me va a hablar por la pantalla de la televisión o de la internet tampoco. Dios me va a hablar en el lugar secreto, en la intimidad y en la comunión con Él. Él me va a hablar. Y me ha hablado a mí. Y me habló anoche. Y me habló esta mañana. Seamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Seamos entendidos. No tenemos 200 años más. No creo que tenemos 50 años. ¿Tendríamos 20? Quizás. ¿Tendríamos 10? Quizás. ¿Tendríamos 30? ¿Quién sabe? Yo no tengo una fecha, yo no sé. Y nadie diga lo que yo nunca he dicho. Pero ¿qué son 30 años? Padre Santo, hace poco tiempo yo tenía una cabellera muy grande. Hace poco tiempo yo era muy flaquito y quería engordar. Y en este tiempo quiero enflaquecer. En esa vez comía y yo no sabía. Alguien me decía: nene, se te van los pies. Hoy se me queda en el vientre. Seamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Lee el periódico. Escuche a nuestros políticos, todos mentirosos, izquierda y derecha, corruptos todos.
Corrupción a nivel de Casa Blanca, a nivel de Estado, a nivel de la alcaldía, a nivel de concejales. Corrupción total. Uno de los estados más corruptos en el país es donde usted vive. Hay un ex gobernador en la cárcel porque trató de vender un escaño del Senado. Pero él está en la cárcel porque lo agarraron, pero ¿a cuántos no han agarrado y están fuera? Seamos entendidos de los tiempos que estamos viviendo, cuando a lo malo se le dice bueno y a lo malo, ¿entiende? Hoy los heterosexuales somos los que somos anormales. Para ser normal hay que andar con alguien del mismo sexo o casarse con alguien del mismo sexo. Son tiempos que estamos viviendo. Ya pronto van a permitir a los musulmanes que oren en las escuelas. Apúntelo, se lo van a permitir. Le van a dar tiempo porque es parte de su cultura. Pero ya sacaron, no le permiten a un cristiano orar ni 3 minutos en una escuela. Pero al musulmán se le va a dar tiempo, se le va a dar un break en la escuela para que hagan su oración. Entendamos esto. El presidente de nuestro país no quiso orar en el día nacional de la oración, porque él dice que él ora en secreto. Pero fue a romper el ayuno con los musulmanes el día de Ramadán. Ahora, no podemos caer en la desesperación viendo lo que está sucediendo en el mundo. Los países de Latinoamérica que tampoco yo le estoy predicando a ellos, se están moviendo políticamente hacia la izquierda en preparación para el gobierno del anticristo. El aborto no solamente es normal en Estados Unidos, el aborto ya es normal en Latinoamérica. El matrimonio homosexual, porque todo lo que hace este país lo están imitando los otros países. Pero no podemos caer en la desesperación viendo lo que está sucediendo en el mundo. Dios está al control de todo. Dios está al control de todo. Yo creo en la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios. A Dios nada lo toma por sorpresa. Cada presidente está en esa gobernación por permiso de Dios. Cada dictador está ahí por permiso de Dios. Los radicales islámicos se apoderaron de Egipto con el permiso de Dios. Es parte del programa que Dios tiene para concluir todo este asunto. Seamos responsables, seamos disciplinados y seamos balanceados en la forma que reaccionamos ante las crisis y desafíos. No reaccionamos con miedo, con terror. Dios está del lado nuestro. Somos gente de Dios. Somos su novia. Somos su iglesia. Por eso dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sean sobrios. Indica, sean templados, sean responsables, sean disciplinados y sean balanceados en la forma que reaccionan ante las crisis y los desafíos que ya están viniendo. No sabemos qué cosas van a pasar. No sabemos. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Van a haber terremotos en lugares que nunca han habido terremotos. Van a haber actos terroristas en lugares donde nunca han habido actos terroristas. Toda Europa y Estados Unidos se va a volver en contra de Israel eventualmente. Ahora, la disciplina de la oración. Disciplina. Adrede. You're gonna pray cold turkey. No porque lo siente, sino porque lo necesita. Adquirirá una importancia como nunca. Así que la iglesia que no sabe orar está frita.
El cristiano que no sabe orar no va a prevalecer. Si hay algo que distingue al ministerio Maranata, es este énfasis en la oración. La disciplina de la oración adquirirá una importancia como nunca antes para mantenernos llenos del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no podremos hacerlo. Necesitamos el poder de lo alto. Necesitamos la sabiduría de Dios, la mente de Dios, la palabra de Dios. Solamente los que oran sin cesar tendrán un oído abierto para recibir direcciones específicas de lo que deben hacer en un momento determinado. Y yo no soy profeta. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Soy hijo de un agricultor que después fue quincallero, sastre, y después fue predicador, hasta chofer de carro público. Aleluya. Pero si algo que yo aprendí con papi era orar. Me obligó a orar. En casa había que orar, quisieras o no quisieras. Interesante que Cristo dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu de la verdad está presto. Está presto si hay aceite, porque está encendido. Pero la carne es débil, no quiere, y seguirá siendo débil. Esta carne no será redimida hasta que seamos cambiados en un abrir y cerrar de ojos. La lucha con la carne nadie se la va a quitar. Que nadie le predique lo contrario. Ore de acuerdo a su nivel. Usted no tiene que orar como Smith Wigglesworth. Usted no tiene que orar como Lester ni como Nahum. Usted ora simplemente como usted es. Simplemente pídale a Dios lo que usted necesita. Límpiese del pecado, arrepiéntase del pecado. Permita que la sangre de Cristo lo limpie y sea sincero con Dios. Abra su corazón y dile lo que te duele. Es más, si no te gusta algo, dile a Dios. Si ya tú lo pensaste, dile a Dios. Si alguien te cae mal, dile: mire, Señor, me cae mal fulano, ayúdame a amarlo. Ámalo tú en lo que yo lo amo. Es lo primero. Es la primera cosa, hermano, es disciplinados en la oración. Tú no puedes darte el lujo de no orar. Tú no puedes darte el lujo de no orar. Hay que orar por nuestros niños que van a la escuela. Hay que proteger a nuestros niños. Hay que invocar el poder de la sangre. Tú no sabes el loco que va a ser enviado al salón de clase donde están. Tú no sabes. No, eso no puede pasar. ¿Por qué? No pasó en Newtown, en Connecticut. Y recordemos esto: los niños, los que estaban allá, o sea, no eran más pecadores que los que en Chicago. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: no piensen ustedes que los que perecieron en la torre de Siloé eran más pecadores que ustedes? Y le dijo: si ustedes no se arrepienten, también le va a pasar lo mismo. Porque es fácil cuando vemos que hay un terremoto en la India o en la China. Eso es porque están adorando a Buda o están adorando a Confucio. No. ¿Y qué? Y nosotros estamos adorando el Mercedes-Benz. O adorando la casa grande y la mansión grande. O adorando la última moda. O adorando el último televisor. O adorando nuestra actitud podrida. ¿Qué hacemos? Primero, diga oración. Hay que levantar ese altar de oración. Hay que levantar ese altar en cada hogar. Ore por sus niños. Ore por sus niños. Cuando mi nieto está en casa, yo oro por ellos. Cada vez que voy con Naviel, yo lo oro y digo: Naviel, tú eres un profeta de Dios, porque yo te puse el nombre Navi, y Navi significa profeta, y él es Dios. Y yo dije que eres profeta de Dios, y tú eres y yo te voy a ver como un profeta de Dios. Y yo le profetizo y yo oro por él. Ahora, vamos a ver lo segundo que él dijo. Lo segundo que vamos a hacer
Y es tan importante. Verso 8: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La palabra de Dios para todo dice: y sobre todo, ámense profundamente. Ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Escúchame esto que me dijo el Espíritu Santo para ustedes. Nuestro mejor testimonio al mundo no será una manifestación de poder, sino una manifestación de amor. Aún Jesús lo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os améis los unos a los otros. En tiempos difíciles donde nos aprendemos a amar, donde nos aprendemos a soportarnos, porque estamos todos en la misma olla y vamos a tener que ayudarnos unos a otros. Nuestro mejor testimonio al mundo no será una manifestación de poder. Y tú ves que la gente quiere poder, culto de unción, y yo estoy por todo eso, y yo puedo producir eso. Yo sé cómo ejercer los dones del Espíritu, yo sé cómo sanar enfermos, yo sé cómo echar fuera a los demonios. Pero tengo que preparar a esta iglesia en el camino del amor. Y aquí dijo Pablo: os muestro un camino mejor. Un camino mejor que los dones del Espíritu. Un camino mejor que el martirio personal. Un camino mejor que aunque yo entregar todas las cosas. Se llama amor. Porque el que no ama no conoce a Dios. Porque si yo tuviera todas estas cosas y no tengo amor, soy como un metal que retiñe. Soy como un címbalo vano. 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. Te vas a sorprender con las cosas que voy a decir. Yo nunca las he predicado, pero tendremos que aún aprender a vivir en comunidad, porque nos necesitaremos unos a otros. Un profeta de Dios vio una situación en una ciudad y vio que hubo una crisis tan grande que los moles estaban sin tiendas, las tiendas estaban vacías, nadie estaba comprando nada, y vio los moles, los centros comerciales, lo vio llenos de gente que habían perdido sus casas y estaban viviendo ahí en comunidad. Porque aparentemente en el sueño él vio que sus casas habían sido destruidas en un acto terrorista o en alguna forma. Yo no sé lo que va a pasar, pero tendremos que aprender a vivir en comunidad, porque nos necesitaremos unos a otros. Nos hemos individualizado demasiado, siguiendo la cultura del país donde estamos. Ahora, yo oro al Señor que no sea lo que Jesús dijo. Jesús dijo: bienaventurado aquel cuando el Señor venga lo encuentra haciendo así. Y él dijo: no sea que alguien diga: mi Señor tarda en venir, y empiece a golpear a sus consiervos. ¿Quiénes son mis consiervos? Ustedes son mis consiervos. Somos siervos de Dios, pero somos consiervos unos de los otros. Eso también se puede aplicar en el ministerio. Que Jesús no nos encuentre golpeándonos unos a los otros, en peleas, en contiendas doctrinales, acusando a otro que no ve la Biblia como yo, de que es un hereje, de que es un falso, o de que es un perro infernal, o un hijo del diablo, simplemente porque su cuadro profético no se adapta al mío, o la forma como él ve la salvación no la ve con la mía. Siempre y cuando que la persona no niegue los fundamentos de la sana doctrina, es mi hermano. Es mi hermano. Pero hay mucha gente que se andan golpeando. Hay programas de televisión que son para golpear al otro consiervo. Hay mucha basura en la internet por gente que creen que son los salvaguardas de la sana doctrina, y cómo andan insultando a hombres de Dios, insultando a Benny Hinn, insultando a Joel Austin, insultando a Naún Rosario, insultando a toda esta gente que ellos no están de acuerdo. Está bien, cada persona tiene el derecho a no estar de acuerdo, pero cállate la boca. Él es siervo de Dios. Deja que Dios lo juzgue a su tiempo. Eso es falta de amor. Indicando esto, que enfatizando la sana doctrina, dejamos atrás lo más importante, que es el amor.
para que lleguemos a la unidad de la fe, diga unidad de la fe, tendremos que aprender a amarnos a pesar de diferencias y divergencias culturales, políticas y aún doctrinales. Aleluya. Por eso yo siempre le he aconsejado a mis pastores en sus países: no tome posiciones políticas, porque en la iglesia hay capitalistas, hay socialistas, hay de izquierda, hay de centro, hay de derecha. En Venezuela hay chavistas, hay oposición, hay gente que no son nada. Alguien dijo: ¿y es posible ser cristiano y ser socialista? ¿Y quién dijo que es más santo? Uno, porque es capitalista. A ti no te salva el ser capitalista, a ti lo que te salva es la sangre de Cristo. Por eso creemos que nuestro país es el único país salvo, porque es un país capitalista. Wow. El problema es que capitalista, estamos sin capital. Sin capital. Debemos más de 16 trillones de dólares. El dinero que entra en el país no da ni para pagar los intereses de nuestra deuda externa. El dinero que entra de impuestos no es suficiente para pagar solamente los intereses de la deuda externa. A la China especialmente y a Japón. Vamos a amarnos a pesar de diferencias, divergencias culturales, políticas, denominacionales y aún doctrinales. Ese amor ágape, diga amor ágape, es paciente. Que es paciente y mira aún por encima de los errores y pecados de nuestros hermanos. Son mis hermanos. Se cayó. ¿Por qué le voy a brincar por encima? Porque quiero sus botas y su rifle. Porque las botas mías ya están viejas y el rifle mío no tiene bala. Pero mi hermano se cayó en la batalla, se cayó en la guerra. Tuvo un desliz moral, tuvo un desliz en alguna forma y le falló a Dios, es cierto, y pecó. Y nadie va a menoscabarla. El pecado es pecado y punto. Pero la Biblia dice, hermano, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre. Entonces si una iglesia tiene un problema, si hubo un problema en el ministerio, hay 10 iglesias que están esperando para robarle los miembros. Eso no es amor. Eso no es amor. Ese amor ágape, diga es paciente. Y mira aún por encima de los errores y pecados de nuestros hermanos. Seremos restauradores con los hermanos más débiles. Los restauraremos, los ayudaremos. Recuerda esto: hoy por ti, mañana por mí. ¿Tú estás arriba hoy? Recuerda la rueda. Mañana puedes estar abajo. ¿Por qué no hablan? ¿Están aquí o no? Imagínense. Hasta el trasfondo musical se fue en el rapto. Un rapto especial como el de Elías. ¿Qué hacemos? Tercera cosa. 1 Pedro 4:9. Y esto va a ser un poquito chocante. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Me gusta esta traducción que dice: abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite, con un plato de comida o un lugar donde dormir.
Seamos sinceros todos y admitamos que nos hemos vuelto egoístas en esta sociedad moderna. Queremos una casa de 8 recámaras para 2 personas y un perro. No podemos soportar en nuestras casas ni a nuestros padres porque están viejos. Los mandamos a un reclusorio donde no tengamos que molestarnos con ellos. Esa es la cultura endemoniada en la cual vivimos nosotros. Y creemos que esa no es cultura bíblica. Tampoco es cultura hispana. Que en muchos casos la cultura hispana estaba más cerca del patrón bíblico que la cultura anglosajona. Antes éramos miembros de una comunidad. Hoy solo somos miembros de una familia y muy estrecha. Yo me acuerdo en el campo, si a mí me faltaba el café, yo iba al vecino con un potecito. ¿Me puedes dar un poquito de café? Porque se nos terminaba el azúcar. Corríamos al vecino. Pero cuando al vecino se le terminaba el arroz, venía y uno le daba y no le cobraba. Éramos una comunidad. ¿Ok? Mi papá miraba por los niños del vecino, pero el vecino cuidaba a los niños de mi papá. Y claro, los niños sabíamos que nos estaban mirando por todos lados. O sea, éramos una comunidad en vez de simplemente ser una familia individualista. Como que no necesitamos a nadie, como que yo puedo hacerlo yo solo. Eso va a cambiar. En la persecución que viene y en las cosas que van a pasar, eso va a cambiar. Asegúrese. Antes éramos miembros de una comunidad. Hoy solo somos miembros de una familia muy estrecha. En casos de tragedia o una calamidad nacional, tendremos que estar dispuestos a ayudar a los más desafortunados entre nosotros. Yo no estoy hablando del mundo. O sea, la responsabilidad es con los domésticos de la fe. Pedro le está hablando en la cultura de la iglesia. Claro, vamos también a ayudar a los otros, pero en primer lugar vamos a ayudar a la familia de Dios, que es la iglesia. Es posible que tengamos que abrir las puertas de nuestros hogares y alimentar a otros que lo han perdido todo. Y tú dices, pero ¿y si se queda ahí? Vamos a tener que confiar en Dios. Porque la Biblia dice, es un mandamiento, hospedaos unos a los otros sin murmuraciones. ¿Sabes que eso me gusta de Naisa? Heredó eso de su papá. Siempre tiene la casa llena. Él siempre tiene a Raimundo y a todo el mundo. Es que somos de Dios. Sí, me están mirando con esa cara americana. Ahora tienen cara americana. No podemos ser legalistas para escudarnos de nuestra responsabilidad hacia mi hermano, simplemente acusándolo. No tiene fe. ¿Por qué no tiene fe? ¿Por qué no le cree a Dios? Porque a mí no me pasó eso. Esa no va a ser la actitud, porque entonces es su legalismo. O sea, vas a usar la fe, la ley de la fe para violar la ley del amor. Y la ley de la fe no puede violar la ley del amor, porque el amor, porque la fe trabaja por el amor. Hay gente que no tiene la fe, que no le llega, sea la razón que sea. Yo no voy a juzgarlo. Jesús no dejó ahogar a Pedro para que aprendiera fe. Jesús no dejó ahogar a Pedro para que aprendiera fe. ¿Qué hizo? Lo rescató. Jesús, ayúdame. Y Jesús lo sacó y caminó con Jesús hacia el barco.
cuando está en el barco, Jesús le dice: hombre de poca fe, porque dudaste. Pero ya lo había rescatado, ya lo había ayudado. Ahora le podía enseñar fe. Algo que me sucedió ayer que me puso los pelos de gallina. Como a las 2 de la tarde yo estaba escribiendo esto. Y esto fue lo que yo escribí. Y yo mismo me sorprendí cuando yo escribí esto. Creo que veremos milagros de multiplicación de cosas, de comida, como resultado de nuestra compasión hacia otros. Yo no soy profeta. Yo no tuve una visión. A mí un ángel no me dijo eso. Me salió de mi espíritu y lo plasmé ahí en mi mensaje. Eran como las 2:00. Creo que veremos milagros de multiplicación de cosas y de comida. O sea, la comida se va a multiplicar. En situaciones donde no hay tanta comida y hay más gente que comida, la comida se va a multiplicar. Como se le multiplicó a Jesús en las manos el pan y los peces. Ok, vamos a dejar eso ahí. Eso fue. Yo escribí esto durante el día enero 12, como a las 2:00 de la tarde. En la noche eran como las 10:30. Yo estaba viendo un corto video de un respetado profeta en el país, quien dijo que él había visto una visión profética. Y en la visión profética él veía como había mucha gente en una casa, pero que lo que había era unas ollas. Había poca comida, habían pocas vegetales y pocas carnes y cosas, pero la comida se multiplicaba en las ollas. Él lo vio en visión. Y es un profeta ahí, no es un charlatán. Él lo vio en visión, la comida multiplicándose en tiempos de crisis, de necesidad. Dios me lo había dicho a mí a las 2:00 de la tarde. 2 testigos. Ustedes saben que yo no soy persona de estar fabricando profecías o fabricando cosas para hacer que la gente se sienta bien. Nunca lo he hecho en más de 39 años de ministerio. Nunca. Yo no vivo de eso. Yo vivo de la palabra de Dios. Pero yo recibí eso y me fue confirmado. Así que yo creo. Porque lo que va a traer lo milagroso es la compasión. Es más fácil tú orar para que alguien sea sanado de cualquier enfermedad si tú oras con compasión. Si oras simplemente por deber, no se va a sanar. Lo que movía a Jesús a sanar a los enfermos era, dice, y fue movido a compasión, movido a misericordia. Levantemos la mano al cielo y oremos que el Espíritu Santo nos mueva a misericordia. Ora eso, ora eso, ora eso. Espíritu Santo, muéveme. Despierta misericordia en nosotros. Despierta misericordia en nosotros. Misericordia por el perdido, misericordia, aleluya, por el enfermo, misericordia por el pecador, misericordia por el que tiene menos que yo. Ayúdame, Señor. Oh, gloria, 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 gloria. Alabe a Dios, adore a Dios. Adore a Dios, adore a Dios. Diga que le ama, te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. El fin se acerca. ¿Qué hacemos? Son instrucciones que el Espíritu Santo le dio a Pedro. Mira lo que dice aquí. Este es el cuarto paso. El cuarto paso lo encontramos en 1 Pedro 4:10. A mí esto me impactó. Cada uno según el don que ha recibido. Y aún estamos en el mismo tema. Estamos hablando de qué hacer cuando el fin de las cosas se acerca. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otra Biblia lo pone en esta forma: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Qué es lo cuarto que tenemos que hacer? Usemos nuestro don para servir a otros. Fíjese que es servir. Y es pensando en otros. No es tanto pensando en nosotros. Malditos aquellos cristianos o ministerios o iglesia
que toman ventaja del temor que pueda tener la gente para ellos aprovecharse de la gente. Ese no es el espíritu bíblico. Reconozcamos que cada uno ha recibido un don particular de Dios. Cada uno aquí tiene un don de Dios. No es un cristiano salvo sin una gracia. A cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Apunta esto: nadie es superior o inferior a nadie en el cuerpo. Somos diferentes, pero no ni superiores ni inferiores. Yo no soy superior porque soy el apóstol o estoy predicando. Yo no soy superior porque soy el pastor. No, es una función diferente. Tan importante es el pastor Naiza como la Carmen que está metida en una oficina contestando la correspondencia, o la que está ya haciendo los libros de la contaduría de la iglesia, o el diácono que está afuera con el frío en un bajo cero parqueando los automóviles, o la muchachita o la hermana que está allá cuidando a nuestros bebés para que podamos disfrutar el culto. Son diferentes gracias. Aprendamos a apreciar y no despreciemos. No despreciemos. Tampoco desprecies tú lo que estás haciendo creyendo que no es importante. Ministerio no es solamente un micrófono o un show, un espectáculo. Es servir. Diga, es servir. Sí. Jesús vino a servir, no para ser servido. Reconozcamos que cada uno ha recibido un don particular de Dios. Nadie es superior o inferior a nadie en el cuerpo. Ningún don es para exaltar al individuo por encima de los otros. El gran hombre de Dios, el hombre de poder y gloria. Please, por favor. Somos siervos de Dios. Todos vamos al baño y tenemos que bajar la cadena. Perdonen que fui un poco grosero quizás para los sofisticados. Ningún don es para exaltar al individuo por encima de los otros. ¿Cómo tú vas a exaltarte o permitir que te exalten cuando lo que tienes es de Dios? Porque nadie tiene nada que no le fuere dado del cielo. Y si lo tienes, ¿por qué te glorías como que no? Y si dice, si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si fueras tú. No. Es la gracia de Dios. Es el regalo de Dios. Es el amor de Dios. Para que yo ame a otros y bendiga a otros. Escúchame en esto, voy ahora a profetizar. Viene una limpieza en el ministerio. Dios va a limpiar su era. Viene una limpieza en el ministerio en Sudamérica también. Ellos creen que solamente el juicio viene a mi país aquí, no viene a Sudamérica, porque hay mucho abuso ministerial. Hay mucho abuso económico. Hay mucha mentira con las finanzas. Viene un juicio. Dios va a limpiar su era para que quede una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y es tanto. Y Dios tendrá pastores conforme a su corazón. Dios tendrá pastores conforme a su corazón, que aman el rebaño, que le sirven a la gente y que no están buscando hacer su propia estatua de Nabucodonosor. He dicho que lo va a sacar la bacalla. Rebacota. Alguien diga aleluya. Ningún don es para exaltar al individuo por encima de los otros. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Nadie. Mi don es para servir a otros con humildad y gracia. Para eso es. Para eso es. ¿Por qué yo oro? ¿Por qué yo ayuno? ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué voy de avión en avión? ¿Por qué me tiro 14 horas a la China? 14 horas a África. Raúl hace lo mismo. Simplemente para servir. Para servir. No estoy buscando ofrenda. No estoy buscando una cuota. Mi don es para servir a otros con humildad y gracia. Yo compenso lo que le falta a mi hermano. Y mi hermano compensa lo que me falta a mí. Así funciona esto.
Yo tengo una gracia. Pastor Naisa tiene otra gracia. No lo juzgue a él por mi gracia. Tampoco lo compare, eso es pecado. A él le gusta estar con la gente y aconsejar a la gente. Yo odio aconsejar a la gente. Deme el púlpito para que usted vea un león. Pero eso es estar perdiendo el tiempo con la gente, oyendo sus cuentos y sus cosas, y siempre es la misma cosa. Pero hay diferentes gracias. Yo compenso. Mi don, mira, entiende esto. Mi don es para compensarle a mi hermano lo que le falta. Y el don tuyo es para compensarme a mí lo que a mí me falta. Dice, para que así no haya desavenencia en el cuerpo. Es más, dice que en el cuerpo humano, dice que los miembros viles, los miembros más viles son los más que se cubren. ¿Oíste eso? Dice que los miembros más viles son los que, ¿ves? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea, dice Pablo, creo que mismo, que los miembros más viles son los más que uno cubre. Nadie se cubre la cara a menos que sea musulmana. Pero tú te cubres otras cosas. Te supones que te cubra porque son cosas viles. Ahora, se va a requerir sabiduría. Administremos con sabiduría la multiforme gracia de Dios. Un ejemplo, yo estoy predicando ahora acerca de cosas proféticas, acerca del futuro, acerca de lo que yo estoy oyendo a Dios, y aún yo tengo que hacerlo con sabiduría, porque yo no puedo inspirar miedo. Yo tengo que tener la sabiduría del cielo para traer el balance, traer lo que Dios está diciendo, pero a la misma vez decirle que Dios está al control de todo, que el diablo no está al control, que este es el programa de Dios y Dios lo va a terminar, y Dios tendrá una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, y que en la oscuridad más densa la verdadera iglesia va a brillar como nunca antes. Tengo que decirle que cuando las plagas vinieron sobre Egipto, en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, había luz. Ningún primogénito de Israel murió. Aleluya. Ningún primogénito. Porque estaban en pacto con Dios y estaban en obediencia y estaban viviendo bajo la sangre de Cristo. Aleluya. Alguien diga aleluya. Vamos a tener que usar eso. Usar nuestro don para servir a otro. Eso también lo podríamos aplicar en una forma aún más práctica. Más práctica. Ok, ¿qué sucede cuando en un país no hay moneda? No me miren así tan feo. ¿Qué sucede en un país donde no hay moneda? O sea, cuando no había moneda, ¿sabe lo que se usaba? El trueque. En inglés le llaman bartering. ¿Ok? O sea, yo soy un sembrador. ¿Ok? Yo te proveo, ¿qué? El maíz. Tú eres un agricultor de cerdos, pues tú me das un cerdito. Así que yo no sé criar cerdos, pero sé sembrar el maíz. Así que yo te comparto a ti, tú me compartes. Hacemos un cambio. Yo soy dentista, pero tú eres oculista. Yo te puedo arreglar los dientes si tú me examinas los ojos. Yo no dije que eso va a pasar. No me miren así. Pero ¿qué y si pasa? Es mejor estar apercibido. Hay gente que saben de mecánica, hay otros que saben de carpintería, otros que saben. Todo el mundo tiene una gracia. Aún en lo natural hay una gracia que cada persona tiene. ¿Estaremos dispuestos a poner esa gracia al servicio de los otros? Estoy hablando de momentos de tragedia y momentos de dificultades.
administremos con sabiduría la gracia de Dios. Dice que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si una gracia que Dios me dio, yo la voy a administrar con sabiduría. Y la quinta cosa que nos dice Pedro que tenemos que hacer, ya que el fin de las cosas se acerca, lo encontramos en 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hay algo que la iglesia tendrá que aprender, y con esto terminamos. Palabras y ministerio, o palabras y servicios, tienen que fluir de Dios y hechas en Dios para su gloria. Toda obra hecha en la carne va a terminar. Una iglesia carnal no puede. Un ministerio carnal, intelectual e emocional no podrá. Se va a requerir que el que habla, hable conforme a las palabras de Dios, y que el que ministra necesita el poder de Dios. Algunos manifiestan su don hablando. Yo manifiesto mi don hablando. Otros lo manifiestan sirviendo o ministrando. Hay tremendos evangelistas, pero no saben predicar. Tremendos sanando enfermos, pero no pueden predicar. Hay tremendos apóstoles, pero no pueden profetizar. Diferentes gracias, diferentes dones. Pero lo importante es que el que habla, hable conforme, que sea Dios quien dé las palabras. Y el que ministra o el que sirve, que lo haga por el poder de Dios, que sea Dios quien dé el poder. Que no se haga nada en la carne. Los que ministramos la palabra en la capacidad que sea, debemos estar conectados y sincronizados con el cielo para hablar de acuerdo a los oráculos de Dios. Y esto va a ser más importante. Escuchen bien. Y lo que voy a decir ahora es bien delicado. Vienen días. ¿Cuándo? Y hay gente que han visto esto en visión y en sueños. Pero yo digo esto ahora de mi espíritu. Vienen días cuando congregaciones grandísimas y enteras se van a rebelar contra su pastor y le van a gritar desde la silla y se van a levantar y se van a ir. Nos mentites. Nos ha estado mintiendo por 10 años de que las cosas iban a pasar en esta forma, de que no me preocupara, de que no hay prueba, de que no hay tribulación, de que todo va a estar bien, que iremos de prosperidad en prosperidad y de esto en esto. Y ¿sabe qué va a pasar? Esa gente se va a levantar. ¿Por qué razón? Porque ese predicador o ese maestro o ese profeta o ese apóstol no se atrevió a decir lo que Dios decía. Amó más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y no te sorprenda que la gente lo apedreen. Creo que pasó en la visión que tuvo la china, la coreana esta, Chu Thomas. Vio gente, le dice, apedreando al pastor porque no le dijo la verdad. Yo prefiero que me apedreen diciendo la verdad y no la mentira, como Esteban, porque él vio la gloria de Dios. Y el que ve la gloria de Dios no siente las piedras. No siente las piedras. Escuchamos esto. Algo que yo quiero en este ministerio, especialmente los que ministramos la palabra, no vamos a seguir la corriente de todo el mundo. Todo el mundo ahora empezó enero y lo único que hablan es de finanzas. Y cómo enseñar a la gente a prosperar y a prosperar. Y es cierto, pero eso es para esta vida, eso no es para el cielo. El que habla, los que ministramos, debemos estar conectados y sincronizados con el cielo para hablar de acuerdo a los oráculos de Dios. Debemos hacernos una pregunta. ¿Qué está diciendo Dios en esta hora? No lo que dijo hace 40 años. No lo que dijo cuando mi papá era ministro. No lo que dijo cuando yo empecé 38 o 39 años atrás. No lo que dijo hace 10 años. Es más, no lo que dijo el año pasado. ¿Qué está diciendo Dios ahora?
¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a las 7 iglesias? A las 7 iglesias, a todas les repite lo mismo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Porque la iglesia victoriosa se va a mover no por lo que la tierra dice, sino por lo que el cielo dice. Algunos se sorprendieron el viernes porque yo no ungí con aceite como habíamos prometido. Por encima de lo que diga Pastor Nice o diga el apóstol León Rosario, está lo que dice Dios. No es que yo estaba enojado con nadie, ni que ningún problema. Simplemente Dios me dijo: no ungas a nadie. Alguien me dijo con mucho amor, me dijo, pastor o papá, 2 galones de aceite que nos hubieran echado encima no compensaban con la palabra que usted nos trajo en este día. De gloria a Dios. ¿Qué está diciendo Dios en esta hora? ¿Qué está diciendo? Yo quiero saber. Yo tengo que prepararme a cambiar posiciones que yo he creído. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces el lente se va abriendo. Es como el lente de una cámara. El lente se va abriendo. Dice que ahora vemos por un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Hay cosas que uno las vi en una forma, pero hoy yo la fe, hace 30 años la fe yo la vi en una forma, hoy la veo en otra forma. Es la misma fe. El problema no es la fe, es como yo la veo. Lo mismo con la prosperidad. Aún yo creo en prosperidad. Lo mismo con la venida de Cristo. Aún yo creo que Él viene. Pero el lente se va viendo, se va abriendo. Escúchame esto. Hay mucha administración en el poder de las emociones. Y la gente corre a eso. Y gravitan a eso. Hay mucha administración en el intelecto de los sabios, entre comillas. En el intelecto de los sabios según este siglo, que no ayudará a nadie en los días de apostasía que se avecinan. Que Dios nos libre del gnosticismo. Gnosticismo es de simplemente un conocimiento intelectual seco y no revelado. Yo necesito oír a Dios. Yo necesito que el Espíritu Santo me revele la palabra. Yo necesito que cuando estoy orando el libro se me abra, el corazón de Dios se me abra, que yo oiga lo que dice esa palabra, que las letras brinquen y me penetren el corazón. Alguien dice aleluya. Yo necesito eso. Quiero profetizarle algo. Me voy a meter en problemas. No seré el primero. Ahora es evidente por las palabras de Pablo, y yo creo esto para esta última hora, que Dios nos dará tanto las palabras como el poder para ministrar su gracia y recoger una gran cosecha de almas a la última hora. Yo digo esto en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, con respeto a la unción del Espíritu Santo que está en este lugar. Yo creo por las palabras de Pedro que Dios nos dará tanto las palabras como el poder para ministrar su gracia y recoger una gran cosecha de almas a la última hora. Alguien diga aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Es interesante que en Joel, donde habla que el sol se oscurecerá, la luna va a retraer su resplandor, y dice: y en esos días todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Habla de una cosecha que simplemente la gente tiene que invocar el nombre de Jesús y ya es salvo y listo para recibir al Señor en el aire. Vino una gran cosecha. En el momento más difícil es cuando va a haber la cosecha más grande. Es cuando la iglesia va a ser más gloriosa que nunca antes.
Es cuando el diablo va a ser avergonzado. Van a haber señales. Vamos a hacer las obras de Jesús como nunca antes. Cosa que no vio ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. Dios la tiene reservada. El mejor vino es para el final. El fin del asunto es mejor que el principio. Dios tendrá una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Alguien diga aleluya. Termino aclarando esto. Porque aquí dice en el verso, para que en todo sea Dios glorificado. Para que en todo sea Dios glorificado. Mediante Cristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En esta última hora, no nos va a importar a quién Dios use. No nos va a importar cómo lo use. Y no habrá lugar para la competencia. Tendremos un rosario. Tenemos otro con otro nombre. No quiero mencionar el nombre para que no se me encele la gente. Tenemos un X profeta, un X apóstol, un X pastor, un Z evangelista, y cada uno fluyendo en una unción y cada uno haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y no habrá competencia. Y nos apoyaremos unos a otros y nos bendeciremos unos a otros. Aleluya. Hasta nos ofrendaremos unos a otros. Porque hemos muerto a la carne, hemos muerto al exhibicionismo. Y no me importa a quién Dios use, cómo lo use. Y no habrá lugar para la competencia. Porque lo más importante, diga, lo más importante será que Dios será glorificado por medio de Jesucristo. Por eso termina el consejo de Pedro con para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? Si Dios me llamara a su presencia en esta noche y usted se queda con solo este mensaje lo puede preparar por los próximos 40 años. Se lo garantizo. Estemos de pie, mis santos. Yo me rindo a Él. Cante conmigo. Yo me rindo a Él. Cante conmigo. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle. Cante conmigo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Cante. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo. Y me están comentando por Facebook algunos de mis hijos cosas que yo dije en esta noche. Alguien dice: ningún don es para exaltar a un individuo, es para servir. Padre Nahum Rosario. Otro dijo: wow, vienen días donde congregaciones de miles de miembros se rebelarán contra su pastor y le gritarán desde su asiento: nos mentiste, nos engañaste.
Y nos dijiste que no nos ocupáramos de buscar a Dios y cambiar, sino de buscar prosperidad. Y no nos enseñaste los oráculos santos del Señor. Palabra de mi papá Naúm Rosario. Alguien dijo, qué fuerte. Otro dijo, cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndolo a los otros como buenos administradores de multiforme, gracias a Dios. Otro dijo, ministerio no es un micrófono, es servir. Otro dijo, la ley de la fe no puede separarse de la ley del amor. Otro dijo, aprendamos a vivir en unidad. Alguien dijo, nadie es superior ni inferior en el cuerpo. Y alguien dijo, el amor agape es paciente y mira por encima de los errores y pecados de nuestros hermanos. La gente está escuchando por internet. ¿Está escuchando la gente aquí? ¿Está escuchando la gente aquí? Póngase ambos dedos en los oídos y haga esta oración conmigo y diga, Señor, en esta hora, más que otra cosa, necesito que me des oídos para oír. Yo quiero disciplinarme a orar sin cesar. Yo quiero oír la voz de Dios. Yo voy a caminar en amor. Yo tengo un don y lo voy a ejercitar para bendecir a otro. Yo voy a servir a otros. Yo voy a bendecir a otros. Yo no voy a exaltarme. Voy a ser paciente. Yo voy a hablar de acuerdo a las palabras de Dios. Yo voy a ministrar de acuerdo al poder de Dios. Y lo más importante en mi vida será darle gloria a Dios, porque solamente Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Si lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Tiendan sus bellas manos y bendiga a su papá, que ya mañana me regreso. Ore por mí. No le oigo, quiero oírle. My God. Shirabakala shalaba. Kiriabaka shalamaka. Eriamaka shalabaka. Hey, glory. Glory. Padre, yo bendigo esta iglesia. Yo pido que el canal de revelación esté abierto y que tú uses a Naisa y a su esposa y a los líderes en este lugar para traer a esta iglesia al lugar que Dios quiere. Yo declaro crecimiento, prosperidad, abundancia, pero sobre todo declaro un espíritu de avivamiento y de santidad y de consagración, y que esta iglesia sea 1000 veces más que lo que es ahora. Los cubro con la sangre de Cristo. Le prohíbo al diablo en el nombre de Jesús que toque esta propiedad, que toque a mis hermanos. Padre, reprende al devorador. Reprende al devorador. Jehová te reprenda, Satanás mentiroso, que vienes a matar, a robar y a destruir. Y yo declaro que esta iglesia es cabeza, cabeza y no cola en este lugar. Recibamos a nuestro pastor, Pastor Naisa. Aleluya. Familia, seguimos orando y buscando más del Señor. El martes estamos aquí. Voluntario y a servir.